Si queremos que haya ejemplo de altura, el próximo presidente de Colombia tiene que ser precisamente la antítesis de esta vulgaridad que estamos teniendo. Nosotros tenemos unos traumas muy grandes. Pues la primera es obviamente Daniel Quintero, pero la segunda, nosotros tenemos un trauma muy berraco con cualquier cosa que hubiera hecho Juan Manuel Santos. Si algo hay que lograr en el país es acabar con la cultura mafiosa, y ese tipo representa exactamente eso. Hoy veía yo las fotos de él con su hermano, el Ferrari, el Rolex. Esa gente lo que quiere es mostrar, y yo creo que ese es para mí como el símbolo que hay ahí, y eso hasta prueba que no le importa el país, solo les importa la imagen. Ve, yo tengo que decir una cosa acá, pues, o sea, porque a todo señor, todo honor. El día que a mí me dan la libertad en Estados Unidos, Juan Carlos era embajador y puso un trino diciendo que se alegraba profundamente por la libertad. Usando ese caso como ejemplo de ese trino, yo empecé a tener muchas fricciones con el gobierno con el que participé. A mí me decían el uribista de Santos, así me decían. ¿Por qué? Pues porque yo siempre decía es que aquí nos trajo ese alargue, si se quiere, el esfuerzo de seguridad democrática, y uno de mis trabajos también era buscar evitar esa confrontación. Hablando de cosas ganadoras, ¿cómo sería Colombia si no tuviéramos el problemita del socio que tenemos? Venezuela sin Maduro. ¿Por qué en el actual gobierno hay ese interés de que siga en el poder ese personaje? Yo estoy mamado, si a mí hay algo que me frustra es que no caiga Maduro. Yo me meto a X cada 10 minutos a ver si cayó Maduro. Lo mejor que nos podría pasar es que se caiga. Nadie podría estar mejor que los venezolanos víctimas de esta gente, que se han tenido que ir 8 millones, terminaron siendo, de tener 40% de pobres, pasaron a tener 95% de pobres. El que escriba la reforma laboral debería tener un robot de Optimus Prime al frente para que se dé cuenta qué es lo que viene. ¿Qué tendría que hacer Colombia para poder acomodarse a ese futuro? Un país como Colombia debería beneficiarse de esto. Tiene agua, tiene posibilidades de energía y tiene gente joven. O sea, ustedes deberían ser de los que se montan a ganar en esto. No hay plan para eso. Y lo que vos estabas diciendo, somos un país con una cantidad de recursos, pero que simplemente dejamos que la ideología tomara el control de nuestra capacidad energética y nos están poniendo en una situación donde no vamos a poder competir. En mi segunda embajada, nosotros logramos que Estados Unidos nos declarara aliado estratégico, no miembro de la OTAN. Hasta Petro se benefició de eso. Entonces han creado 2 programas ya en donde ya no incluyeron a Colombia. Crearon un programa de semiconductores y ¿saben a quién incluyeron? A Panamá en lugar de Colombia. ¿Y la razón por la que no estamos incluidos es cuál? Porque ya no creen en nosotros. Cuando no creen en nosotros, entonces no nos invitan al mundo de los semiconductores, al mundo de qué más, Juan Carlos, estabas diciendo. Energía nuclear. Colombia debería estar en esa discusión. Tampoco nos metieron en ese grupo. Estamos grabando. Ahora sí, señores. Don Hernán Jaramillo, adelante. Hombre, Juan Carlos, hombre, muchas gracias por aceptar la invitación. Para nosotros, pues, es un honor tenerte acá, porque consideramos que tener a todos los precandidatos presidenciales en este formato es algo muy importante, porque nosotros tenemos como una especie de frustración que la hemos repetido, pues, en Twitter y en los episodios que hemos hecho, y es que nosotros, hay veces, es muy fácil pensar porque la oferta o la vara de los candidatos en muchas ocasiones es muy baja, y yo creo que el problema se debe básicamente a las preguntas que le hacen pues, los actuales periodistas, porque para mí realmente son bastante tontas. Se dedican a preguntar paleta de mango biche, paleta de ochuva, arriba o abajo, o hacer un bailadito, y nosotros lo que necesitamos es realmente podernos extender 60 minutos, 2 horas y hacer preguntas desde primeros principios básicos, porque solo así se pueden resolver los grandes problemas, pues, que tiene el país. Y a eso nos vamos a dedicar en este podcast, a hacer esas preguntas. Pero antes, como te diste cuenta, todos nosotros somos paisas acá. Nosotros tenemos unos traumas muy grandes, pues, o sea, necesitábamos que hagas de psicólogo, porque hay 2 cosas con las que nosotros, pues, nos da escozor. Pues la primera es obviamente Daniel Quintero, porque no le creemos absolutamente nada a este personaje, pero la segunda es que nosotros tenemos un trauma muy berraco con cualquier cosa que hubiera hecho Juan Manuel Santos, en especial porque nosotros tenemos 2 cosas, pues, que para nosotros, pues, entonces sentíamos que el país iba muy bien, y en el 2016, pues, después del plebiscito, se empezó como a descarrilar. Y la otra, pues, obviamente, aquí está. Nosotros siempre hemos creído, pues, que alguien que tuviera que haber pagado cárcel 9 años, la injusticia de Andrés Felipe Arias es una vaina, pues, que a nosotros, pues, somos amigos. Lucas estudió con él, yo, pues, un año menor, pero muy amigos, y a nosotros nos genera mucho trauma. Entonces, ¿por qué no hacemos una sesión terapéutica donde vos nos decís, mira,
Yo, aunque estuve en el gobierno de Juan Manuel Santos, ya estoy distanciado. ¿Cómo era el trauma mío? Sí, es el tuyo. ¿Por qué no comenzamos por ahí? Para que la gente pues también entienda pues que pues eso fue un evento pasado y no necesariamente pues estás ligado o estás conectado, porque ese es el trauma que tenemos nosotros. No, pues mucho tema y temas muy importantes. Porque el trauma no es solo en Antioquia, sino yo creo que es un trauma nacional. Porque los efectos hoy de las malas decisiones las estamos pagando. Y es un tema muy grave, de todas maneras. Miren, arranquemos como por el tema del presidente Santos, toquemos el tema de Andrés Felipe, y usted mencionó otro tema que tal vez se me pasó que fue el primero. ¿Cuál era? No, después ya sí nos vamos Quintero. a concentrar en las preguntas, pues sí, Quintero. Pues, o sea, Quintero. Bueno, ese sí que no tiene misterio. Que está ofreciendo la... Acabo de decir ahorita en una conferencia algo que de verdad estoy convencido. Si algo hay que lograr en el país es acabar con la cultura mafiosa. Y ese tipo representa exactamente eso. Hoy veía yo las fotos de él con su hermano, el Ferrari, el Rolex. Ojo, yo creo mucho en el capitalismo como modelo de progreso para la sociedad. Pero a la gente que yo he visto hacer el dinero trabajando, pues se lo gasta como quiere, pero en últimas es una cosa como de, es cierto, como con cierta austeridad, como con cierto estilo, por decirlo de alguna manera. sí. Decencia, con prudencia, como les provoca, pero con prudencia. Pero el que le llega la plata fácil, el nuevo rico que coronó un cargamento de traqueto o el corrupto, esa gente lo que quiere es mostrar. Sí. Y yo creo que ese es para mí como el símbolo que hay ahí. Hay que acabar esa cultura mafiosa, esa tesis del nuevo rico, y honestamente hay que volver a la tesis de que toca trabajar duro, de que toca hacer esfuerzo, y claro, cada quien ahí se acumule todo lo que pueda para bien suyo, de su familia, o de lo que mejor le parezca, porque también creo profundamente en esa libertad que se necesita. Ese es el primer tema. Luego, yo creo que el asunto de Quintero es un asunto que ojalá la justicia operara, ojalá tuviera consecuencias lo que este señor ha hecho, y de alguna manera también ojalá este tipo quede inhabilitado, porque lo que ha decidido hacer es básicamente un hombre de política espectáculo, donde salen... Un hacker de atención, sí. Exactamente, y eso hasta prueba que no le importa el país, solo les importa la imagen, no les importa la conveniencia del futuro del país. Eso que hizo, por ejemplo, con lo del Perú me pareció muy grave, porque es que uno no puede jugar con los temas de soberanía y poner incluso en riesgo al país en una situación de fricción o de confrontación. Pero al que no le importa el país, pues todo eso forma parte de un, así que es cierto, de un panfleto, si se quiere, para poder hacerse notar. Paso al siguiente tema, el del doctor Arias. Hombre, lo de Andrés es de las cosas más tristes que ha pasado y tiene consecuencias incluso más allá de Andrés y su familia. Yo creo que Andrés no lo persiguen por que haya hecho algo, ni siquiera por hacer una investigación con fines de identificar un error o un comportamiento, sino es un esfuerzo o un ejercicio con fines políticos, que es un poco atacar una manera de ver el país, atacar a una persona que además era visible, tenía carácter, enormes posibilidades políticas en ese momento, y por supuesto ese era el objetivo, neutralizarlo textualmente, y a través de la neutralización de Andrés, crear unas ondas hacia otros sectores, porque mire que lo que pasa con Andrés, hoy en día incluso cuando uno habla con mis papás, por ejemplo, que nunca les interesó la política, son personas, mi papá es un militar, no, si algo no le gusta la política, no quiere saber de política nunca, y desprecia profundamente lo político. Él mucho me dice, mire lo que le pasó al doctor Arias, mire cómo es posible. Esto lo cuento como ejemplo es porque mucha gente ha quedado disuadida de participar en el servicio público, a partir de que mire lo que puede pasar con un tipo honorable, inteligente, capaz, berraco, buena gente, patriota, pero mire lo que le pueden hacer. Eso es lo que yo pienso de Andrés, y siempre, él sabe que siempre tuve una solidaridad de cariño, de amistad. Admiro profundamente a su señora,
Andrés, a usted, por supuesto, porque Oh, yo sé. tiene carne propia, pero Todos lo admiramos bastante, la verdad. Sí, es una berraca. Una historia, berraca. Cata es de las pocas que dejan entrar a 10 AM sin ser integrante del chat. La dejan ir a los almuerzos, solo por eso. acá Berraca, berraca. o sea, Andrés, usted ahí tiene que dar un ejemplo y cuando escriban el otro libro que les falta, de tantos que usted va a hacer, uno de esos va a tener que ser como más o menos la historia del verdadero amor. O yo. Oh, ve, yo tengo que decir una cosa acá, pues, o sea, porque a todo señor, todo honor. El día que a mí me dan la libertad en Estados Unidos, que fue una cosa inesperada por un tema de que no había tratado y eso no se acuerdan, eso ya hace como 8 años. Juan Carlos era embajador y puso un trino diciendo que se alegraba profundamente por la libertad. O sea, atreverse a hacer eso sabiendo quién era el que estaba acá, eso, digamos, fue una muestra. Y hay otras cosas, pues, que Juan Carlos y yo sabemos y conocemos que a mí, por eso es que estoy acá sentado con él y sé de su honorabilidad y de su transparencia, de su integridad y de su afinidad real y verdadera con las tesis en las que nosotros creemos. Solo eso, yo lo dejo ahí. Usando ese caso como ejemplo de ese trino, yo empecé a tener muchas fricciones con el gobierno con el que participé. A ver, vamos por partes. En el año 2010, digamos, como haya resultado, la mayor parte de la gente que hoy está brava con Santos votó por Santos. Y entre otras cosas porque fue presentado y definido como la continuidad de los gobiernos de la seguridad democrática. La razón por la que votamos. Tal cual. Exacto. A propósito, se había hecho un Ministerio de Defensa muy digno. Fue cuando comenzamos a crear la campaña contra los objetivos de alto valor, el fortalecimiento a través del impuesto al patrimonio. Es decir, había todas las razones para pensar que eso caminaba así. Yo estuve fuera unos años, volví en el momento de la elección. A mí me tocó ser primero en el gobierno del presidente Santos, secretario general de la presidencia. Cargo muy raro para mí. Yo era un tecnócrata, no era un político en ese momento, entonces fue muy raro en ese cargo. Y al año, 13 meses después, terminé en el Ministerio de Defensa, que era tal vez un espacio más natural por mi trayectoria, formación, quizás hasta por mi propio gusto y amor por las Fuerzas Armadas. Y los primeros 2 años, la verdad, fueron muy buenos. Hablo del primer año en Palacio, a mí me decían el uribista de Santos, así me decían. ¿Por qué? Pues porque yo siempre decía es que aquí nos trajo ese alargue, si se quiere, del esfuerzo de seguridad democrática y uno de mis trabajos también era buscar evitar esa confrontación. Pero bueno, eso ya empezó a volverse inevitable y cuando me voy de ministro de Defensa sí que más. Pero los 2 primeros años fueron muy felices en mi sentir porque me dediqué a hacer lo que sabía hacer, que era dotar y planificar todas las capacidades de las Fuerzas Armadas y dar más golpes que nunca en la historia. Eso era cada 25 días caía un tipo. Eso sí, mejor dicho, ya se había vuelto un parámetro. A mí me ha tocado desde antes, incluso cuando Andrés era el ministro de Agricultura, yo siendo viceministro de Defensa, me tocó, por orden del presidente, diseñar lo que fue esa capacidad de operaciones especiales que le dio pues todas las glorias después al país. Entonces, Y ahí, Juan Carlos, ahí fue cuando logramos los smart weapons, como los decía Uribe, así que es. Bush casi no los suelta, hasta que finalmente, después de tanto trabajo y cabildeo allá, el smart weapon es ese chipcito que le ponen al terrorista en la bota, En la bota. el bolsillo y paquete, ahí La llega. famosa bota. Ajá. Siempre tuvimos el chipcito, lo que no teníamos era el PGM, como se llama, que eso se llama Precision Guided Munitions, que son básicamente municiones guiadas de precisión. Y eso fue lo que cambió también la historia. Entonces, sí, Andrés, a mí me tocó en esa época no solo la estructura de la organización, sino una vez el presidente Uribe logró eso con el presidente Bush. El primero que cayó fue Acacio, ¿cierto? Con esa, o Caballero. Eso fue Acacio. Pero Sí, el sí, de sí. alto valor fue uno que le decían Mincho, el del Frente 30, Sí. allá en la zona del Pacífico, entre Buenaventura y para el lado del Cauca, ahí en la costa del Pacífico. Ese cayó, creo que lo hizo la Armada con un francotirador. Y la primera bomba de esa sí se usó ahí, y luego se usaron tantas veces. Juan Carlos, ¿y esa tecnología era americana o israelita? Americana.
Y entonces esa tecnología todavía la tenemos, o a raíz del actual discurso que tiene el gobierno, y unas veces dice con razón, Gustavo Petro es tan anti-Israel, es para distanciarse, digamos, de toda esa tecnología que le permitiría, por ejemplo, poder controlar pues, los eventos que hoy en día tenemos. Pues simplemente como para darle pues, un tinte tecnológico, y porque este discurso antiamericano y anti-israelita es para hacerse como el distanciado y poder usar, digamos, que todas estas cosas. Pues varias cosas. Indudablemente romper con Estados Unidos y con Israel busca es eso. Busca que no tengamos acceso a esas tecnologías, que se vuelva más difícil, porque son tecnologías que tienen que tener permiso de seguridad nacional. O sea, para uno usar esos equipos, en el caso de Estados Unidos, tiene que pasar por un proceso en el Consejo de Seguridad Nacional para que se las permitan usar. Eso y ciertas capacidades de inteligencia, los helicópteros, etcétera. Con Israel nosotros desarrollamos muchos años buena relación, porque Israel tiene gran tecnología, pero tiene muchas menos trabas a la hora de tener acceso a una de esa tecnología. No tienen toda la tecnología punta de los americanos, o alguna que tienen no la pueden exportar porque los americanos no se los permiten, pero tienen otra que han desarrollado con capacidad propia y que también nos permitían tener mucha precisión. Entonces, eso en inteligencia, eso en básicamente aviónica, y eso también en lo que tiene que ver con armas de precisión. Entonces, claro que le interesa romper toda esa relación que pues obviamente para él, entonces hay un detalle que uno no puede olvidar, es que el M-19 fue entrenado por la OLP en Libia. Entonces, los odios de este tipo tienen... No sabía, no sabía. Sabes que me parece muy importante que una persona como vos venga y haga como este ejercicio histórico donde le recuerda a la gente, pues, por qué estamos viviendo hoy lo que vivimos, y porque tiene que ver todo con la historia. Entonces, me parece muy importante como ejercicio que de largo plazo que lo estés haciendo en este momento. Es que saben una cosa que nos pasa a los que creemos en la democracia y la libertad, es que nosotros llamamos guerra solamente a el periodo donde hay intercambio de fuego, uso de armas. Y cuando entonces uno no tiene guerra, pues tiene paz. Estos tipos, lo que yo llamo el narcocomunismo, ese tipo de agendas, la paz que nosotros llamamos es un acto de debilidad de parte nuestra, y la lógica, como lo entienden, es una oportunidad para hacer la guerra por otros medios. De acuerdo. Políticos, jurídicos, comunicacionales, de desprestigio, o la intimidación y el uso de la violencia, si se quiere, de carácter más limitado, pero en últimas es lo que hacen. Entonces ahí, la verdad, a las democracias nos toman de tontos y nos ven débiles hasta que reaccionamos, porque eso es lo otro. Ya lo hicimos una vez, lo vamos a tener que hacer otra vez. Y el game changer, Juan, es, claro, entre otras, yo estoy escribiendo un artículo donde estoy tratando de probar que hoy recibe más recursos la cadena de valor del narcotráfico que la misma fuerza pública por año, pero más, al final del día ni siquiera es un tema económico, sino el game changer siempre es tecnología. El game changer fue el smart weapon. El game changer ahora, ¿cuál puede ser? Porque uno puede seguir en statu quo, como en un equilibrio de teoría de juegos, ahí no cooperativo, quieto, un suma cero, pero el game changer para mí es la tecnología, y vos pues creo que es lo que más puedes saber de estos temas. Pues Andrés, a mí me obsesiona hoy romper la cadena de ingresos. Es decir, la aplicación de la fuerza, ahorita hablamos de eso, pero recuerde que lo que estaba tratando de argumentar, que ya ellos se movieron hacia un modelo de guerra, y ellos son muchas organizaciones, digamos, que cooperan, etcétera, pero que al final hoy en día lo que han descubierto es cómo a través de la riqueza criminal que generan, dominan poblaciones, dominan territorios y penetran a través de la corrupción y otros sistemas el Estado, el Congreso, las Cortes, la justicia, las Fuerzas Armadas, etcétera. Entonces, ahí hay un reto muy grande que ya no se resuelve pudiendo pegarle a 2 o 3 tipos. Eso lo tenemos que hacer igual. Eso hay que hacerlo, y hay que renovar métodos, y seguramente uno vuelve un poco a las nuevas tecnologías estilo Anduril, donde uno vuelve y piensa, ok, todo este sistema de drones lo podemos usar el día de mañana para una aspersión de precisión, lo podemos usar el día de mañana para localización, lo podemos usar el día de mañana para entrega de armas, lo podemos usar el día de mañana para básicamente hacer inteligencia.
Sabe que yo estuve en Ucrania. Yo entré a Ucrania en octubre del año pasado y entré hasta el frente. Y entré a la brigada de drones de esa, básicamente ese frente en el que estaba ahí en Kharkiv. Y básicamente esta gente usando drones hace todas las funciones militares al mismo tiempo. Inteligencia, escucha, identificación de objetivos, entrega de armas, protección de la fuerza. O sea, es una cosa muy impresionante. Pero me voy a volver a la parte que no es uso de la fuerza, y es básicamente cómo hacemos uso de sistemas tecnológicos que ya están a disposición, desde blockchain, pasando por, ahí sí que es cierto, pararle bolas al tema de todo lo que tiene que ver con Bitcoin y, digamos, todas las monedas cripto que se tienen hoy en día, llámese CBDCs, es decir, como la de Bahamas, que va a terminar siendo un mecanismo de uso por los delincuentes, si se quiere, o las stablecoins que están creando los bancos en general. Todo esto vamos a tener que mirarlo y tenemos que tener una capacidad de análisis de esos datos. Hoy en día yo creo que el tema de Data Analytics, con el uso de herramientas de inteligencia artificial, le permitirá a uno saber mucho más de dónde viene la plata y para dónde va, y cómo, digamos, interrumpir eso desde una óptica de Estado, sobre todo con una colaboración fuerte con Estados Unidos y con el mismo Israel y algunos países de Europa, ciertamente el Reino Unido, que siempre nos ha ayudado mucho en eso. Pero vamos a tener que ser súper agresivos en ese tema. ¿Sabe que yo tuve la oportunidad de conocer a Alex Karp de Palantir? Vos sabes que básicamente eso es música para nuestros oídos, pues, y es... acá ya... Sí, sí, Juan Carlos. No, Juan Carlos, lo que pasa es que pues, es muy reconfortante por primera vez uno oír que un precandidato pues está atacando los problemas desde primeros principios. Cuando no fuiste y hablaste de drogas, sino hay que cortarle la fuente de ingresos. O sea, lo estás atacando desde el core del principio de la física. Y ahorita si me llegas y me decís que conoces a Alex Karp, entonces ya estudiaste Palantir. Y vos sabes que con Palantir, pues Ucrania, la mitad de esa guerra, pues digamos que la han batallado con drones y con este software. Entonces, que lo conozcas para mí es muy importante porque quiere decir que nos das una oportunidad para solucionar problemas a escala actuales en Colombia. Entonces, yo digo pues que si hay yo he dicho, el candidato que en los primeros 100 días de gobierno instale Palantir en el gobierno, o sea, nos pone en una trayectoria de mejora muy importante. Entonces, todas las cosas que hemos aprendido y utilizado en 10AM Pro, ¿cuál es el producto o servicio que más te ha desembalado a vos en este momento? No, en este momento tengo que admitir que es Plenty. A mí me ha funcionado increíble, no solo para recibir dinero de afuera, en este caso de Estados Unidos, sino poder, específicamente estaba en Barcelona ahora y con mi hermano habíamos acordado pagar unas cosas. Mi hermano vive en España y como, no solo puedo recibir euros. Yo, euros, no, espérate a ver. Nada, me metí a Plenty a hacer transferencias, registré el banco de mi hermano, Banco Santander, pim, y mandé el dinero. A los 2 minutos ya tenía el dinero. Pues para mí fue mágico. En 2 minutos. ¿Te acuerdas antes cuando, por ejemplo, tenías que vender en Estados Unidos cuál era el boleo de las transacciones que me tenías que decir? Ve, Hernán, préstame una cuenta de PayPal. Ve, Hernán, préstame una de las LLCs tuyas. Y en este momento lo único que me pasaste es el número de cuenta del router y listo. En menos de 30 segundos tener la plata. Además que el costo del fee de transferencia, por cuando es en el formato ese, a mí no me toca pagarte los 30 o $50, sino que es un módico costo de $1. Es una maravilla. Entonces, me parece una muy buena... El costo es increíble. O sea, antes que me mandabas dinero lo tenía que pasar a PayPal y de PayPal a Nequi. No, eso se iba un poco de plata. Entonces, además de pagos internacionales, ¿para qué más lo utilizas? No, yo ahora de viaje pagué todo. O sea, yo era con mi tarjeta, pagaban dólares, en euros y sin ningún problema transferir, o sea, todo. Ahora también ya se pueden los USDCs, que lo activaron hace poquito. No, realmente es un productazo, Bueno, el que quiera descargar Plenty, simplemente aproveche la descripción que está aquí abajo y utilice el código 10AM Pro para que las primeras transacciones sean sin ningún costo alguno. Maravilloso. Te emocionaste mucho y
y le regalaste la respuesta. De pronto nos iba a hablar mal de Alex Carr, de pronto nos iba a criticar a Alex Carr. No, ese tipo es un crack. Yo pasé un buen tiempo en Silicon Valley, ¿sabe? Y lo pasé obviamente como todo el mundo con la curiosidad de entender ese ecosistema, pero con el paso del tiempo también, invitado por las agencias americanas, un poquito a conocer todo lo que se ha desarrollado en capacidades. Y estábamos hablando un poco del tema de seguridad y lucha contra, digamos, los enemigos de Colombia, ese narcocrimen que está ahí y que se ha ido fortaleciendo y enquistando, donde estas herramientas pueden servir, pero también esto va a servir para eficiencia del Estado, porque mire, vamos a tener que cortar el tamaño del Estado. Y la única manera de hacer eso es con eficiencias esencialmente creadas por la tecnología. Esa va a ser la respuesta. Entre otras cosas, incluso para no dejarlos boicotear. Cuando se tomen decisiones, lo que el Estado va a tener que tener es un nuevo cerebro, un cerebro muy dinámico, muy básicamente gestionador de soluciones. Tema de la salud. Miren, el tema de la salud es un problema acumulado. Ahora, obviamente, uno le echa la culpa a Petro con razón de haber dinamitado lo que funcionaba, pero el sistema nunca estuvo cuadrado, porque siempre tuvo menos ingresos que el gasto que se hacía. Buena parte del gasto entonces se glosaba, esencialmente porque hay dudas sobre la forma como se ejecuta. Ahí hay un espacio muy grande para la corrupción, en el que revisa, el que no revisa, etcétera. Y al mismo tiempo viene todo este tema de las tutelas, que básicamente permiten una cantidad de gasto adicional. Y el ingreso al final siempre ha sido el mismo. Y aquí no hay que ser ningún genio ni un mega economista. Nada funciona si usted gasta más de lo que ingresa. Eso se totea. Eso no hay cómo no hacerlo. Las herramientas tecnológicas tipo Palantir y otros sistemas de analítica de datos, lo que le dan a uno es esa capacidad de tomar decisiones y de entrar a intervenir de manera diferencial o detectar, si se quiere, ahí sí que es cierto, el fraude a seguros, el fraude al seguro de la salud, que tiene que haber una fuga de valor enorme y eso Palantir te lo puede detectar. O sea, las duplicidades, las triplicidades, los movimientos anómalos que no se corresponden, por ejemplo, con la data epidemiológica de salud. Esa es la verdadera reforma a la salud. Y eso puede que nos cueste tiempo y esfuerzo y vaya a haber enemistades, pero si nos arriesgamos a este tipo de medidas, eso es transformador. Así el gobierno se la pase los 4 años implementando, porque bueno, todos sabemos que estas son cosas que no pasan porque uno dice, bueno, automático, pero si se tiene la voluntad de meterse en este tipo de esfuerzos, hay resultados. Y yo comparo, yo no soy un tequi como ustedes son gente que mejor dicho no solo le jala la tecnología, sino la disfruta, pero yo sí he sido toda la vida un convencido de las innovaciones y me he arriesgado para hacerlas. Cuando usamos muchos de los sistemas de inteligencia, incluso los primeros drones que se trajeron en América Latina, los trajimos nosotros en el 2009, Andrés, ya habían llegado los primeros Scan Eagle, luego compramos muchos más, y los primeros drones israelitas que llegaron a América Latina, los compró Colombia. Nosotros tenemos unos drones que entregan armas directamente, ahí sí que es cierto, como en las películas que hacen los israelitas, y alguna vez, antes de irme yo ministro, probamos en una operación esa capacidad de hacer una operación meramente con drones para ver eso cómo se gestionaba, tanto la inteligencia que se generaba, el conocimiento de los parámetros de vida de los criminales, como luego el momento apropiado para abatir, si se quiere, unos blancos que iban a atentar con terrorismo contra los colombianos. Entonces, esa es la dinámica que hay detrás de todo eso. Entonces, yo creo en la tecnología, creo en la innovación, y tal vez por la vida que me ha tocado, tanto en la seguridad nacional como en Estados Unidos, alguna vez he estado con Elon Musk, me tocó una vez Elon Musk, estaba más joven, esto es año 2017, yo recién llegaba a Estados Unidos, y hay un evento muy famoso que se llama el Sun Valley Conference, que ese es el día donde yo vi a todos los ricos y famosos que solo uno por televisión. O sea, ese estaba Jeff Bezos, estaba Buffett, estaba Bill Gates, estaba muchas de estas personas, y estaba Elon Musk. Y Elon Musk ese día presentó algunas ideas, porque incluso ahí estaba todavía buscando financiación. Habló del tema de SpaceX, que era todavía una hipótesis en buena medida, y habló del tema del, básicamente eso se llama el Hyperloop, básicamente
tubo por el cual uno puede movilizar a gran velocidad entre punto y punto muchas cosas, entre comillas, a menor costo, porque valdría menos que un tren y demás. Eso todavía pareciera que se quedó muy en un tema teórico, hay muchos test sobre eso, pero lo importante de ese día para mí fue la fascinación que me causó ver cómo estar, digamos, en ese ecosistema a un país lo puede transformar. Y sobre todo uno que tiene potencial y riqueza como Colombia, porque somos un mercado suficientemente grande para tener mercado interno, suficientemente influyente para penetrar otros mercados y llenos de recursos naturales que pueden montarse a las cadenas de valor de todo esto. Entonces, ahí es donde yo me animo a pensar que esto se puede. Juan Carlos, escuchando al principio a Javier Milei, él decía mucho que el primer año, que la gran enfermedad en este caso de Argentina era la inflación y que su único objetivo en el primer año, en los primeros días, era romper la inflación. ¿Qué podríamos esperar nosotros si llegas a ser presidente en el primer año, en los primeros 100 días? ¿Dónde está el núcleo principal de nuestra enfermedad? ¿Y qué es lo que harías? Desafortunadamente, volvimos al pasado, Darío. Es la seguridad. Es la seguridad, desgraciadamente, porque si nosotros no le damos un poco de tranquilidad al país y confianza, no va a volver la inversión e incluso el ajuste fiscal que vamos a tener que ir haciendo en paralelo con austeridad, fusión de ministerios, por ejemplo. Le voy a dar uno. Tiene que haber un ministerio de Educación, Cultura y Deporte. No puede haber 3 ministerios. Claro. Ahí hay un ejemplo de lo que se puede hacer simplemente como señal. Nosotros no podemos tener un ministerio de Minas, Energía e Infraestructura distante del Ministerio de Medio Ambiente, porque son la misma cadena de decisión y cada uno echando para un lado. Esos son ejemplos concretos de cómo uno Por puede... ejemplo, comercio exterior, esa parte de eso debería ser Cancillería. En Argentina es un viceministerio el que hace, de la Cancillería el que hace las negociaciones, pero montar pues uno solo para esto, o sea, hay unas deficiencias enormes ahí. ¿Y cuál sería tu Federico Sturzenegger? Sturzenegger. Sí. No sé, ahí nos toca pensar. Ahí me va a tocar pensar a varias y a otros cuando tengamos que tomar esas decisiones. Bueno, pero buena respuesta. No comprometer todavía. Yo me he radicalizado mucho, Juan. Yo me he radicalizado. No, pero mira, eso que estás diciendo y lo que dice Darío es demasiado importante porque yo pienso que si uno pudiera meter este tema ontológico tipo Palantir, inteligencia data a todas las cuentas del Estado, yo estoy seguro que uno podría identificar duplicidades de gasto, triplicidades, fugas de valor, funciones de... ¿Usted se imagina lo que se va a encontrar? Bueno, o sea, y yo lo quiero hacer como simple. Tom Lee en una conferencia, Tom Lee es un administrador de un ETF y es uno de los analistas más importantes de Wall Street. Él para resumir a Palantir, decía que es básicamente el anti-grifter de las compañías. ¿Qué quiere decir grifting? Grifting es básicamente robo. Entonces, cuando las compañías grandes, por ejemplo, una compañía gigante de supply chain puso el software de Palantir, los costos tontos por departamentos quedaron totalmente eliminados. Entonces, ahí sí. De valor. Entonces, lo que vos escribiste este fin de semana, o sea, cómo Palantir, a partir de ontología, podríamos, digamos, que tapar todas esas fugas de dineros mal utilizados, mal canalizados. Ahí sí, pues simplemente lo quería poner más simple para que pudieras continuar con lo que estabas diciendo. No, es eso. Es decir, es un cerebro que es como si fuera un extraterrestre que no tiene pasiones políticas, exacto, que solo ve flujos y stocks, que es incorruptible, que dice, señores, acá están gastando en lo mismo, acá, freno el desembolso acá, y solo hagan investiguen esto acá. Es que es tanto, y Juan Carlos lo sabe, porque Juan Carlos también pasó por el Ministerio de Hacienda. Son sistemas que no se comunican. Entonces, la DIAN tiene un sistema, las secretarías de Hacienda de los departamentos tienen otro sistema, en los municipios hay otro sistema, las compañías, las empresas industriales y comerciales del Estado, otro sistema. El día que todo eso se comunique, como lo decía vos en el artículo, Hernán, unos usan PDF, otros usan Excel, otros usan yo no sé qué, y eso no se comunica. El día que eso se comunique y Palantir logra hacer eso, la fuga de valor, lo encuentra uno en compañías, como vos lo decís, que tienen después que ver con conflictos de interés, porque ese proveedor que me está cobrando más, porque no es más eficiente. O sea, como ese tipo de cosas. Yo creo que, por ejemplo, Palantir, Juan Carlos, vos, estoy seguro que Palantir le dice a uno, ¿sabe qué?
Este es el único país del mundo donde usted le cobra impuestos a la gente por pagar impuestos. Es como lo más antitécnico y raro y del mundo, porque uno paga, por ejemplo, la retención del mes, le gira la DIAN con el formulario 350. Supóngase que usted gira de su compañía 100 millones de pesos de retenciones y te cobran 400.000 pesos de gravamen a los movimientos financieros. Eso genera una irritación en el contribuyente que uno no se alcanza a imaginar, porque no hacemos un cashback. Entonces uno dice, hágalo al revés. El que pague en los primeros 2 días para yo ganarme la caja como Estado, le doy un cashback chiquitico. O no le cobro el gravamen a los movimientos financieros. Y yo estoy seguro que se te optimiza eso. Es decir, te permite usar la tesorería, el presupuesto, la DAF, la DIAN, como un hedge fund, como optimiza todo eso. Esa es como nuestra idea, pues, como que haya un cerebro sin pasiones políticas, simplemente it is what it is. Esto es lo que hay. Aquí están las fugas de valor. Y el que sea capaz de montar eso y tomar las decisiones sobre eso, nos lleva a otro nivel de país. ¿Qué tan fácil es tomar esas decisiones? Sí, esa es la pregunta. ¿Y qué tan fácil es implementar? Porque yo, cuando estabas contando eso, yo me acuerdo de cosas ridículas de empresas de uno pequeñas, en donde uno va a cambiar el sistema contable de tal al SIGO, y montar ese SIGO es un dolor de cabeza peor que el daño que tenía. O sea, ¿qué tan fácil es montar ese palantir? Lucas, weón, ¿cuál es el sentido de que uno para poder cobrar una factura tenga que mandar el certificado de existencia y representación legal que vale, no sé, 30.000 pesos, de menos de 30 días? En Estados Unidos te metes a Zombies, a la Florida, está activa la compañía, pum, chuleado. Yo lo que veo ahí, Lucas, y lo que me pone a pensar como en estos temas es como 2 cosas. Uno, primero, cosas que ya hayamos hecho. Yo le cuento, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, incluso antes de que yo llegara, siendo muy justo con Marta Lucía Ramírez, Marta le puso mucho interés al tema de crear modelos de compra centralizada y de eficiencia logística. Y en ese sentido, entonces, se acordó montar con el gobierno americano un modelo que se llamó el C-Log, que básicamente era una plataforma que corre en SAP, pero que al final lo que hacía era integrar toda la información de repuestos y de material logístico de todas las fuerzas. Eso fue una lucha. Eso fue una lucha y a mí mismo... Le costó a ella. A ella le costó y luego cuando yo llegué, pues yo me encuentro con la herramienta y lo que hago es forzar la cosa. Claro que todo en la vida, forzar requiere formas y cierta credibilidad, digamos, en el sistema. Pero al final ese sistema ahí opera y, es decir, a pesar de las dificultades se puede. Ahora esto es hace casi 20 años. Pero si yo me pongo a pensar hoy en cualquier cambio de sistema, la realidad es que nada pasa en automático y son procesos. Entonces uno le toca, si toma estas decisiones, tiene que acompañarlas y tiene que asegurarse que pasen. Pero si pasan, la consecuencia para el país sí es de eficiencia muy grande. Ahora, ¿dónde se han hecho cosas? Yo estuve en Estonia también hace un tiempo y me llamó la atención. Obviamente es un país chiquitico, que obviamente tiene una población pequeñita y que fuera de eso tiene una obsesión de seguridad nacional muy grande, pues por la amenaza de Rusia. Con su vecino, sí. Exactamente. Pero al mismo tiempo lograron crear todo el sistema del Estado llave en mano en una aplicación en los teléfonos. Correcto. Entonces, ahí tiene la cédula, la historia clínica, el pasaporte, el pase, la cuenta bancaria, todo. Todo es digital. Yo vi eso en el famoso WeChat. Lo que pasa es que el WeChat ya lo utilizan es para fines de control de ciudadanos. Pero el resumen es, este tipo de capacidades sí se puede avanzar y se puede avanzar mucho. Pero no más en algunas ciudades europeas. El otro día en Copenhague, que va uno de turista 5 o 10 días, y al final se encuentra con que muchas de las cosas son metiendo una aplicación y todo el sistema de transporte está allí, todas las capacidades, en últimas le permiten a uno vivir muy cómodamente en una ciudad de la cual es foráneo, pero a partir precisamente del uso de esas capacidades. Entonces yo creo que en Colombia sí podemos dar un salto de valor en estas cosas que nos ayuden a ser más eficientes. Ahora, hoy Colombia tiene un problema de competitividad muy bravo, que tiene muchos componentes. Tiene componentes básicamente de la mano de obra, una mano de obra poco educada, poco tecnificada, digamos, en el agregado. Tiene un componente
una estructura tributaria súper costosa y súper enredada, que hace que todo el que tenga una empresa, de cualquiera de nosotros que tenga una empresa, gasta casi que el primer 30% del capital que uno invierte se vuelve un gasto permanente que es para sostener la relación con el gobierno, la relación con la super, el cumplimiento entonces de los temas de sanidad en el trabajo, de salud en el trabajo, en fin, o sea, hay toda una mega infraestructura de costos que está ahí. Esos son temas que hay que entrar a revisar, porque eso está atajando la generación de riqueza. Y hay un tema que a mí me obsesiona, y esto es el tema de consultas previas, un poco saltando a un asunto que es, en mi opinión hoy, el mayor obstáculo para la generación de riqueza en volumen. ¿Dónde generarnos riqueza en volumen rápido? En el potencial minero y energético que tiene Colombia. Tanto en la generación de energía, por ejemplo, en la infraestructura de, básicamente, de utilización del agua, de hidro. Si uno mira lo que pasó con allá en el nudo de Paramillo, en Ituango, Hidroituango, yo conocí eso mucho. Yo me la pasé allá metido y conozco todos los pueblitos, San Andrés de Cuerquia, que eso es dificilísimo. He estado allá en Ituango, he estado en la parte de arriba del nudo, y eso construirlo nos costó mucho. Yo lo veo también desde la óptica que me tocó a mí, que yo digo, la cantidad de piernas y hombres que entregamos ahí para que el país hiciera esa represa, merece que todos los días le hagamos un homenaje a esos muchachos. Qué bueno que estás tocando este tema, porque es uno de los pilares de preocupación de nosotros, porque hablábamos, ¿cómo se llama, Darío? Con Natalia, ¿cómo se llama esta agencia? Natalia. Ya Colgen. Sí, y pues el panorama no está chévere, o sea, vamos a tener o se proyectan razonamientos para el 2026 y lo que vos estabas diciendo, somos un país con una cantidad de recursos, pero que simplemente dejamos que la ideología tomara el control de nuestra capacidad energética y nos están poniendo en una situación pues donde no vamos a poder competir. Yo escribí en estos días un artículo de cómo se estaba construyendo Colossus y qué pasaría con el uso de energía de Colossus número 3, y se van a gastar como 15 gigavatios, y 15 gigavatios es la energía que utilizan 3 ciudades en Colombia. Entonces, qué bueno que estás abordando este tema, porque si no atacamos estructuralmente las cosas como lo estás describiendo acá, pues entonces no nos vamos a enredar. Entonces, pues seguir con esa vena pues, de la energía, porque se nos va a complicar y cuando lleguen los robots y lleguen todas las cosas no los vamos a poder operar porque porque hay racionamiento de tal hora a tal hora, porque simplemente nos quedamos sin poder suplir todo eso y teniendo todos los recursos. Así es, Hernán. Con el tema del agua, por ejemplo, hoy estamos parados. La gente no está pudiendo volver a hacer hidroeléctricas, no solo ya por la amenaza armada, sino entonces ya toda esa estructura que se creó alrededor de las consultas ambientales y de las consultas previas sociales, fue una herramienta político-ideológica y no una solución. Yo se lo digo, yo no tengo duda que uno debe compensar una comunidad donde se va a hacer una explotación de algo, pero yo creo que hay que darles un cheque a cada ciudadano. Es decir, si usted está en un área donde va a tener una afectación, reciba el cheque, benefíciese, e incluso eso lo estimula, ya pasando por ejemplo al tema de minería, a que si se va a hacer minería de oro o de cobre, que hoy el mundo necesita, que hoy Colombia tiene potencial, pues que se beneficie ese ciudadano que está ahí, y así progrese y demás. Pero esa es la manera también de generar una riqueza. Pero hoy ese modelo de consultas es un falso ambientalismo, porque los mismos que impiden el desarrollo llamémoslo corporativo, institucional, regulado, porque hasta esas empresas son muy reguladas en el mundo. Y eso, es decir, no hay nada más regulado. No, Juan, y es una fuente de extorsión de unos personajes. La consulta, eso es la talanquera al desarrollo más grande que pueda haber. Eso implicaría tener que renunciar al convenio de creo que es de la OIT. ¿Cierto? No, el de Escazú, pues eso mejor dicho, no, pero el que se volvió parte del bloque constitucionalidad, no es un convenio de la OIT de principios de los 90, que es el que terminó obligando a la consulta, pero eso lo tiene que resolver el próximo presidente de Colombia como sea, De dos maneras, obviamente con seguramente un acto legislativo, tema constitucional que blinde, poder hacer mucho tiempo, y el otro camino es sentarse a hablar con la Corte. Y decirles, mire, si queremos que los derechos que ustedes exigen cumplir, que están en la Constitución,
que son básicamente una sociedad que tiene más beneficios, se pueda ejercer, eso es creando riqueza, no hay otro camino. Y la No, riqueza claro. de nosotros. Juan, yo le he dicho a mi hijo que me pregunta, yo no sé si te conté que estudio, yo le digo, ingeniería eléctrica, no electrónica, eléctrica, porque yo creo que pues aquí estamos más convencidos que todos de lo que es lo que implica la energía eléctrica para el futuro. Yo estoy convencido que Colombia tiene un potencial de generación de energía eléctrica renovable, no renovable, de todos los tamaños, que podemos ser un hub de minería de Bitcoin, de minería de otras criptos, de data centers para inteligencia artificial, y que el gobierno que estimule eso puede migrar el país de ser un exportador de commodities a un exportador de otro commodity, pero que va a ser necesario para la humanidad de aquí adelante. De electrones y tokens. Exactamente, electrones y tokens. Ese es el commodity, pasar de café y petróleo, que sigan creciendo, pero a exportar electrones. Y me gustó esa frase, Hernán. Es que hoy salió el episodio de los tokens y entender los tokens es súper importante. Es súper importante. Pero estabas diciendo, Juan Carlos, para no cortarte. Acelerando un poco en el tema de energía, entonces está el tema hidro y de infraestructura en general, que está muy afectado por esas consultas. Eso hay que revisarlo para incluso seguir avanzando en la generación de energía en el país con una planificación de largo plazo. Lo que dice Andrés es muy cierto, el futuro son los data centers. Ahí va a pasar toda la inteligencia artificial, ahí va a pasar toda la computación cuántica. El mundo son datos y esa es una nueva realidad. Hay países que van a tener más chance que otros. Colombia, por ubicación, agua y potencial de generación de energía, está súper dotado, pero si no hacemos nada, pues cuando nos Juan, y acelerar el pathway a energía nuclear también, pues, con reactores modulares pequeños, pues eso, pues todas las fuentes, todo lo que se pueda. Ese es un dolor que yo tengo hoy. Acuérdense que en mi segunda embajada, nosotros logramos que Estados Unidos nos declarara aliado estratégico, no miembro de la OTAN. Después de Israel y el Reino Unido, que tienen la relación especial, luego vienen Japón, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Colombia. Hasta Petro se benefició de eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Eso le da a uno derecho a estar en los programas especiales o los programas básicamente de gran seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces han creado 2 programas ya en donde ya no incluyeron a Colombia. Crearon un programa de semiconductores y ¿saben a quién incluyeron? A Panamá en lugar de Colombia. No hay derecho. Dice uno, esto lo habríamos podido hacer en Medellín, Bogotá. ¿Y la razón por la que no estamos incluidos es cuál? Porque ya no creen en nosotros. Porque son de dudosa. ¿Y por qué no creen en nosotros? Es que eso es lo que hay que ponerle el spotlight. ¿Por qué no nos creen? O sea, cuando no creen en nosotros, entonces no nos invitan al mundo de los semiconductores, al mundo de qué más, Juan Carlos, estabas diciendo. Energía nuclear. Energía nuclear. La comisión especial incluyeron varios países para la discusión de mini reactores nucleares, que es básicamente el futuro de la energía limpia, y la discusión de fusión nuclear, que es la discusión dentro de 20 años, que es cuando toda la energía sea por agua, básicamente agua hipercalentada a plasma. Ese es como el futuro hacia donde van las cosas. Esto yo me he metido un poco porque en mi tiempo allá en Princeton, ese es un tema realmente donde uno se apasiona y pues aprende de gente que sabe de eso. Colombia debería estar en esa discusión, tampoco nos metieron en ese grupo. Porque uno puede decir, no, venga, discutamos entre nosotros. No, estos son discusiones de frontera, de industria, donde el país tiene que tener ahí parte de su mejor gente en esa conversación. Entonces, el país tiene un enorme potencial, pero hoy ese potencial está siendo apagado. Es que cada vez que Mr. President sale y dice algo que agrede a Estados Unidos, pues menoscaba la confianza. Pues como su estrategia. Su estrategia es tratar de romper la relación con Estados Unidos, provocarlos para que sean ellos los que se pongan bravos y nos perjudiquen, entonces el victimizarse, pero obtener su objetivo de largo plazo, que es llevar a Colombia hacia el narcocomunismo internacional. A mí me gustaría que, porque yo oyendo esto entiendo todo espectacular, bacanísimo, el país, el progreso, el cambio de tercio, pero la gente que nos ve y que nos oye, ¿cómo se traduce esto en el bienestar para el ciudadano de a pie, para reducir la pobreza? ¿Me entienden? Porque al final eso es lo que al final mucha gente estará aquí diciendo. Por lo que vota. Yo creo, Lucas, 2 cosas. Para darle a ese 38% que sigue creyendo en ese pacto histórico. Claro. Hay un 10% de ese que va a creer en ellos, no importa qué, porque es un tema ideológico. Pero hay un 20% que es altamente manipulado, gente
frustrada porque al final dicen, yo les he oído mucho a muchos de ellos, me lo decía alguna vez una persona en Barranquilla, me dijo, hermano, a mí me da lo mismo quién sea el presidente, quién llegue, si al final yo voy a estar igual de fregado. Esa mentalidad es la que tenemos que cambiar y hay que demostrarlo con hechos. Si uno crea un país con un modelo de generación de riqueza, como el que estamos hablando ahora, uso de estas capacidades, no hay que temerle a la creación del Fondo Soberano. Eso lo hizo Noruega, lo hizo Singapur y más recientemente Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Esos fondos, ¿qué generan? Dos posibilidades. Primero, el fondo le permite a uno ahorrar a futuro e invertir en las nuevas tecnologías para participar de lo que esté discutiéndose en la frontera mundial. Entonces uno puede ahí crear algo de reserva en cripto, algo de inversión en energía nuclear, algo de inversión en nuevas minerías, algo de inversión en ingeniería aeroespacial, porque son las cosas que a futuro van a dispararse. Eso es lo que hizo Noruega en realidad y eso los hizo tan ricos. En paralelo, uno con esa generación de riqueza y con la que hace el Fondo Soberano y un fondo más del presente, hace varias cosas. Infraestructura, puede hacer dedicación exclusiva a temas de fondear un fondo pensional que realmente tenga sentido. Ahí es donde uno le puede dar un chequecito a cada colombiano, a nombre propio. Mire, de cuenta el oro, el cobre, el petróleo, el gas, usted es acreedor o beneficiario de este cheque que es suyo, pero que usted lo va a poder utilizar como parte de su ingreso futuro. Las mismas comunidades más pobres van a demandar que esto se haga, porque entonces les va a llegar. Yo una vez tuve una diferencia muy fuerte con un ministro de salud. Voy a explicar eso. Ese chequecito, a diferencia de los chequecitos que pueden estar mandando hoy, ese chequecito no es de impresión de billetes ficticio, endeudando el país, para que la gente entienda. Es de riqueza creada nueva, de verdad, que no la va a terminar pagando nadie en impuestos, sí, eso es muy importante que la gente lo Sin entienda. otra reforma fiscal, exacto. Sin impresora. Todo eso yo no puedo creer que estemos hoy en cabeza de una persona tan... Yo tiendo a ser muy respetuoso. Y soy Ahí no se puede, ahí no se puede. No, pero los adjetivos se acabaron. Sí, eso no se puede. el raro, el gordo, le pone el adjetivo que toque. Usted era los leones y yo he sido un león. Yo soy un tipo pacífico, a mí me crean para ser decente, respetuoso, pero al mismo tiempo también cargo ese león que es combativo cuando ha llegado el momento de tomar las decisiones. Pero prefiero ser ese león noble y tranquilo. Pero en ese sentido yo digo, este tipo le dice ayer al país que la gasolina solo la pagan los que tienen camioneta. Yo le decía ayer en Cali, allá al lado donde pusieron la bomba, porque usted puede creer, no ha ido nadie del gobierno a atender a la gente que... No te puedo creer. Allá pasó el ministro de Defensa ese día porque era ahí al frente, y esa gente está ya abandonada, hubo 8 muertos, 72 heridos, o sea, en cualquier lugar del mundo sería tragedia de discusión por un año. Aquí ya ni hablamos de Miguel Uribe Turbay, que es un héroe de la patria que fue asesinado por defender la democracia y la libertad. O sea, de ese nivel es que tenemos que nosotros volver a ver esto. Pero en esa perspectiva, les decía yo ayer, ¿cómo creen que llega la canastica de 32 huevos que vale 24.000 pesos puesto en una tienda de barrio? Ah, pues es que hay que moverla del galpón a la tienda. Y ahí se le mete un costico que se llama costo de transporte, que incluye la gasolina. Entonces yo digo, la gente no la pueden seguir manipulando más. Y por eso, Lucas, lo que usted dice, si nosotros logramos ese tipo de fondos, que además la gente se afilie la riqueza del país a su riqueza personal, a su conveniencia, estaremos bien. Yo iba a contar una historia, anécdota. Alguna vez tuve muchas diferencias con un ministro amigo, pero que al final yo tenía una visión muy distinta, porque a mí me tocaba una vaina muy dura y era que me tocaba ir a enfrentar todo este bandidaje. Entonces me acuerdo yo en el Putumayo, había un oleoducto que se llama el OTA. Perdón, Alejandro se llama y Gaviria se apellida. Eso. Y entonces yo tenía una flauta. Esa vaina era como una flauta, ese oleoducto, lo volaban todos los berracos días. Claro, apretábamos, dábamos un golpe aquí, un golpe allá, llevamos los drones, luego incluso le pagábamos a la gente para que nos diera información, pero seguían volando y después de que lo dejaron de volar, entonces cogían los camiones con el petróleo y los cogía la guerrilla y los regaban en las carreteras y contaminaban los ríos, de todo. De eso los ambientalistas sí no hablan. Hablan del glifosato, pero no la destrucción del bosque tropical en Colombia. Nadie habla de la destrucción de la cuenca de los ríos con la sacada ilegal del oro. De eso sí no hablan los ambientalistas, porque es una agenda política, no es una agenda ambiental. No les interesa el medio ambiente. Interesa es parar al Estado institucional, a las corporaciones. Pero allí cada vez que yo iba, ¿qué me decían en Puerto Asís? Puerto Asís me decían, hombre, Juan Carlos, ministro, como le decían en esa época,
usted entiende que nosotros somos una ciudad petrolera y no tenemos ni siquiera un hospital de segundo nivel. Entonces yo le decía a ese ministro, en lugar de usted andar preocupado por lo que no le toca, haga el berraco hospital de segundo nivel con las regalías y dejémosle a la gente una solución. Porque esta riqueza hay que llevarla capilarmente al país bien administrada. Es decir, se debe enriquecer la nación como un todo, incluidos esas personas que están, 6 millones de personas en pobreza extrema, 17 millones de personas en pobreza, pero no van a salir de pobres repartiendo nada, ni con cheques falsos, es creando riqueza y haciéndolos partícipes de la misma. Eso es no, y esa riqueza, perdón Darío, y esa riqueza, hombre, Juan Carlos, pues a través de un fondo soberano, pues es algo espectacular, pues la riqueza se puede generar creando más compañías, pero yo, por ejemplo, en mi caso particular, me muero de ganas de volver y montar o inventarme más negocios en Colombia. Yo terminé yéndome para Estados Unidos porque sencillamente, pues allá hay menos fricción y todo es mucho más rápido. ¿Cómo hacemos para reducir la cantidad de fricción que existe para los emprendedores, empresarios que queremos hacer negocios, que queremos contratar personas, que queremos invertir, pero que es casi que imposible? Porque nosotros hicimos inclusive un episodio, Darío, donde listamos y eran como 45 trabas, impuestos y vainas que tenemos que sortear. Es que la solución somos nosotros, pero necesitamos que llegue un presidente y nos diga, mire, como hizo, se me olvida el apellido como dijo de Argentina, Federico, el ministro que empezara a quitar a desregular, quitar trabas, para que todos nosotros que tenemos energía empecemos a armar, empecemos a construir, y entonces obviamente vamos a necesitar mucha más gente. Vos, por ejemplo, te imaginas el día 1 a hacer el decreto y órdenes directivas presidenciales de desregulación, fin de trámites, y ver todo lo que podemos hacer el día 1 y ver qué nos toca por ley, pero todo lo que podemos hacer de una vez hacerlo. Quitar papel y muy rápido movernos hacia la tecnología y asumir el riesgo de implementar. Eso le puede tardar un tiempo, pero hay que implementar esas tecnologías. Para que lo tengas en cuenta, antes de que fuera presidente ya estaban estudiando todo el tema de regulaciones en Argentina, este Federico. Y él tiene un caso muy impresionante, es la exportación de sandías o de frutas. El proceso actual o el que tenían antes en Argentina en papel pesaba 1,5 kilos. Lo bajaron a 80 gramos. O sea, resolvieron una cantidad de cosas. O sea, empezar a quitar es una prioridad. Ayer hicimos un podcast con un crack, un pelado de la comuna que se montó una compañía que vende tónicas, y no vas a creer, con un microcrédito de 4 millones de pesos, hoy tiene una compañía que vende 5 o 7 millones de dólares, todo hecho en Medellín. Y el man nos decía, vea, es que es más fácil exportar a Estados Unidos, a Europa, que vender interdepartamentalmente. O sea, para mí vender en Cundinamarca, usted no sabe la cantidad de papeles y trámites y permisos que necesito para vender en Santander, para vender en los peajes. De los sellos de los licores. Eso es lo más absurdo y, mejor dicho, la fórmula para tenerse uno vivir como en el aburrimiento. Es absurdo. Oh, y Juan, es que yo no entiendo por qué, y no le pongamos términos técnicos de curva de Laffer, ni Reaganomics, ni nada, ¿por qué creen que cobrando más impuestos van a recaudar más? No, eso no va a pasar, eso no existe, eso va contra el sentido común. Así uno también lo puede fundamentar matemáticamente. Hay un caso famoso, además, que pruebas en Colombia, es una locura. Andrés, que es el de los cigarrillos. Claro. Acuérdense que los cigarrillos tenían impuestos altísimos, que porque recaudan para la salud, y obviamente no recaudaban nada porque todo entraba por contrabando. Se reguló totalmente y empezó... Y el recaudo se disparó. Lo mismo la entrada de licores, vinos, todo. A poner impuestos y hoy otra vez cayó el recaudo por cigarrillos. Es que lo que genera la riqueza es la torta más grande, no la tarifa más alta. Obvio, sí. Obvio. Y sea simple, pues, que uno tenga que gastarse una tercera parte del mes pensando cómo optimizo tributariamente, cómo manejo mi caja, que si le pregunto a la DIAN por unos saldos que tengo allá me van a venir a montar una policía política, entonces nadie es capaz de reclamar los saldos en la DIAN. Pues es una vaina que va como contra el sentido común. En eso hablaba yo con mi señora el otro día, y usted que vive, Hernán, en Estados Unidos, pagar impuestos no le gusta a nadie en ninguna parte del mundo. Pues porque uno trabaja y preferiría que sus ingresos uno mismo pudiera tomar sus decisiones.
pero pagar impuestos en un país donde hay confianza Sí. y donde básicamente los servicios del Estado, seguridad, infraestructura y aquellas otras obligaciones que se financian por ese camino, se vean con calidad y buena vida, la gente paga los impuestos. El problema aquí es que, sobre todo en este momento, y en particular me refiero a esta reforma tributaria que acaban de presentar, es que hay una enorme desconfianza sobre qué van a hacer con la plata, porque entre otras cosas ya hay evidencias. El gasto de personal pasó, en el año 2022, era más o menos 35, 37 billones de pesos. Hoy está en 66 billones de pesos. No, qué locura. Una barbaridad. Entonces, y el ejército está más chiquito, la policía está más chiquita, que es donde uno dice, bueno, si vamos a meter plata en esto, démosle seguridad al sistema para que la inversión venga. Nada, puro gasto personal que no es sostenible y que además crea problemas muy difíciles hacia adelante. Ve, Juan Carlos, es que todo esto que estamos hablando me parece buenísimo porque es, o sea, con primeros principios, con razonamiento técnico, pero tenemos un problema muy grande y es que desafortunadamente lo que tenemos que dar es una batalla cultural. Y esa batalla cultural en este momento no la están ganando. Pues la prueba es que es el discurso de Petro, que es básicamente un discurso de pornomiseria, y esa vaina le resuena muy bien con la gente pues que no tiene, digamos que esperanza. Esta reforma, entonces uno más o menos cree saber qué va a pasar. No se la pasan y luego se va a victimizar. Y entonces va a decir, no, es que si ven al pueblo, lo quieren, o sea, esos son los ricos, esos son los dueños de los bancos, esos son tal cosa. ¿Cómo hacemos para ganar la batalla cultural, sobre todo a una gente que tiene, o sea, nos están dando sopa y seco en este momento? Y yo no sé si yo no quisiera hacer lo opuesto para tratar de hackear esa tensión, pero nos están, pues, o sea, es un partido que estamos perdiendo en este momento. Vos qué estás pensando, cómo crees que puedes direccionar eso o qué hay que empezar a decir o hablar para dar esa batalla cultural. Yo veo un reto comunicacional, incluso de mi parte. Yo siempre digo, yo tengo que ser capaz de poderle comunicar mejor a las bases populares del país, hablar un lenguaje que sea más digerible, digamos, en esa conversación. También veo otra cosa que quiero decirlo con mucha franqueza. La gente no es tonta. No. La gente la pueden manipular, pero cada vez la gente sabe más porque también tiene más acceso a la información. Por eso es importante este formatico de 1 de 2 horas. Trump se ganó la presidencia porque yo ahí hizo podcast, sacó como 1 billón de views porque se sentaba con los podcasteros y hablaba 2, 3 horas y no dejó que el periodismo del mainstream media convencional le hiciera clipsitos de las cosas que ellos querían decir. Este formato es súper importante y ojalá lo repitieras en más podcasts, 2, 3 horas hablando de tus ideas. Porque, como decís, la gente no es tonta y la gente quiere decidir sobre estas conversaciones. La gente se está dando cuenta de cosas que le están pasando. Y ahí veo 3 fuentes de conversación en este momento. Por ejemplo, me decían el otro día, la seguridad solo le importa a los ricos. Mentira absoluta. Los ricos viven más seguros que todos por distintas circunstancias. El que sufre el problema de seguridad del tipo que estamos teniendo hoy es el más pobre. Hay comunidades dominadas por las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, lo que sea. El hecho de que ellos estén dominados no significa que estén contentos. Lo que pasa es que tienen que vivir, pero esa gente está sintiendo que les toca reportarle a un tipo y que si no los matan y que si no les toca irse corriendo. Cuando uno va a los barrios, a las comunas, la gente que está siendo extorsionada son esas tiendas, son ese transportador. Es el mismo muchacho que incluso sale a la calle y le toca hacer lo que la pandilla diga porque si cruza la línea termina enfrentado. Entonces, yo creo que la seguridad es un tema que es capilar y hay que ponerlos en el contexto del sentimiento de la gente donde vive. No en el tema solamente de la gran seguridad nacional y los grandes temas, sino es como la vida de la gente hoy es con miedo real a que le pase algo o a equivocarse y que le hagan algo. Eso es lo primero. Segundo gran tema que está ya siendo real es el de la salud. Ese tema de la salud, recuerden este dato que encontré esta semana. En los últimos 18 meses han aumentado 10.2% el número de muertes prevenibles en el país. Lo que significa que ya la gente está muriendo de bronquitis o incluso si le da un infarto tratable, si llegan varias personas al infarto, como no hay insumos médicos, toca escoger quién vive y quién no. O quién llegó 10 minutos antes, quién llegó 10 minutos después. Muy grave eso. Y esto, quien más le duele
es la persona más pobre. Mire, les voy a contar una historia que me pasó con mi papá. Que dice uno, afortunadamente uno tiene algún medio. En una prepagada, con todas las de la ley, le ordenaron una bala de oxígeno después de una operación. Eso fue a las 5 de la tarde. A las 9 de la noche, oye, ¿y la bala de oxígeno? No, no, que la estamos trayendo. No apareció. Lo sacaron al otro día a las 12 del día. Y la bala de oxígeno, no, no, que ya la mandamos, nunca llegó. Pues al final uno que hace, pues tiene alguna capacidad de decir, venga, traigo la bala de oxígeno. ¿Qué le pasa a la persona que no tiene esa capacidad? Muerte. Muerte. Entonces, esto hay que contarlo porque esta realidad está matando, es esa población, y yo creo que tenemos que volverlo un tema de ejemplos muy, muy concretos. Y lo tercero que me pasó en la Comuna 18 de Cali, fue hablando incluso con personas que participaron de la primera línea, muy empáticos, muy bravos con el Estado, sienten abandono del Estado en todo sentido, no los cuida, no les da nada y en cambio sí les cobra impuestos o le quieren poner la ley. No es el lenguaje de ellos. Dicen, no, esto hay que balancearlo porque terminaron siendo, en mi opinión, más libertarios que los libertarios. Ellos no quieren Estado porque dicen, el Estado solo me oprime. Pero en ese sentido, ¿qué me decían? Me decían, mire, aquí solo le está entrando el cheque a los radicales. Nosotros, que somos los afectados y que también participamos de eso, no nos están dando nada. Entonces, ¿qué me dijeron ellos? No le creemos nada a este tipo. Ellos sí me pidieron una cosa, que a mí me pareció una lección que tenemos que meternos todos nosotros en el chip, en la cabeza. Inclusión. Ellos dicen, no, a nosotros no nos pueden seguir tratando como si fuéramos un grupo de gente que no existe o que no importa. A nosotros, si vamos a hablar de soluciones para nosotros, es con nosotros. Y nos tienen que sentar en la mesa. Esa es una realidad que a propósito es muy típica de las democracias avanzadas. Es decir, la gente tiene que participar. Yo creo que ahí nosotros como sociedad tenemos que aprender a manejar eso mejor, porque en últimas, lo que la gente quiere es soluciones y plata en el bolsillo. No importa, ahí sí que es cierto, cómo se les cuente o qué se haga. ¿Por qué en el corto plazo los ilusiona la plata temporal de un cheque malo? Si nadie más les ha ofrecido opción, es muy fácil para ellos decir que esta es la única opción. Lo que hay es que contrastar ya con el costo que eso tiene. Voy a decirles algo que me pasó por lo que yo hago. Iba mucho a Argentina porque tenía jugadores allá, a Edwin Cardona sobre todo, y yo lo iba a visitar. Y en México, y yo me monto en los Uber, en los remis, en los taxis, y me gusta preguntarle porque esos son los que más uno siente que está pasando es a través de ellos. Y me acuerdo en una época cuando recién volvió Macri a Argentina, sí, que había una ilusión grande, y yo voy y le pregunto al tipo del Uber, le digo, ¿qué? Me imagino que contentos con Macri. Y el tipo me contestó literal lo que acabaste de decir. Me dijo, no, para nada. Para nada, hermano. Por lo menos cuando estaban los del establishment, además usó así, cuando estaban los otros, por lo menos se veía la platica. Y se veía la platica en los barrios. Así nosotros supiéramos que a la larga esto iba a explotar. Pero teníamos el chequecito, así el chequecito fuera con inflación, con billetes impresos. Entonces, lo que acabaste de decir es muy, muy importante y eso hay que saberlo comunicar. Y hay una cosa importante ahí, Lucas, porque hablando un poquito más técnicamente en el lenguaje del doctor Arias, el horizonte de planeación de la riqueza es distinto según el nivel de ingreso. ¿Qué quiero decir con eso? La persona que tiene un nivel de flujo de caja y de stock razonable planifica a largo plazo cómo gestionar sus gastos, cómo ejecutar. El que vive del diario, a él le importa es el cheque que recibe esta mañana, no cómo va a solucionar un problema futuro si no tiene un horizonte que le permita también sentir que eso le va acumulando riqueza. Entonces ahí tienen un reto de cómo hablar en estos términos frente al problema real de hoy, frente a las cosas que ya les dan rabia y sienten la frustración, pero en el cómo lo que se les plantea sí cambia su horizonte de riqueza, porque ya no estamos hablando del flujo de mañana, sino que vienen varios flujos. Ese Juan, es una cosa para ir a lo que dice Hernando de primeros principios, que este es un tema de larguísimo plazo, pero alguien lo tiene que empezar. El día
que a los niños de Colombia les enseñemos que no hay que ser víctimas, sino supervivientes, independientemente de las circunstancias, ese día este país va a tener en el colectivo, al menos en el inconsciente colectivo, un drive diferente, una mentalidad diferente, menos resentimiento. Entonces Estados Unidos tiene el día festivo del presidente, del veterano, del héroe. Aquí tenemos un festivo de la víctima, la unidad de víctima, la ley de víctima, todo es víctima, víctima. Andrés se fue. Allá. Ya. Hay que meter en el currículum escolar, no ser víctima, sino superviviente, nutrición y educación financiera. Esas dos cosas. Esas cosas, cierto, o sea, eso cambia. Y un No poquito van a coger réditos sobre eso, pero en 20 años, las nuevas generaciones, esto va a ser diferente. no, educación financiera total. Sembrar. El tema de nutrición vital, porque una sociedad más saludable y más sana es una sociedad mejor, menos costosa, entre otras cosas, más feliz, más animada, etcétera. Pero yo creo en el tema de valores y civismo. Ahí sí que es cierto, tal vez tengo el sesgo de donde vengo, pero a uno le tienen que enseñar a querer al país no solo si gana la selección, porque además la gente es medio fregada. Si ganamos, qué berracos. Si perdemos, estos tal por cuales. No, uno tiene que querer al país más allá de la Nunca. Si perdemos, no puedo volver a aparecer en ningún lado. Si perdemos, hoy es una tragedia. No, eso ni, por favor, eso ni, no, hoy vamos a golear. Como hay que ganar hoy 0-0, pero hay que ganar. Sí, sigamos hablando. Venga, sigamos yendo a un puntico del deporte que es importante y lo traigo a colación porque tiene que ver con la educación. Y es algo que y también es importante que tu visión también, pues ya que estamos hablando del deporte y todo el presupuesto que se ha perdido ahí, que es tan importante el deporte para un país, para la felicidad de un país, bueno, para tantas cosas. Pero yo hace poco salió una noticia, yo creo que no sé si Andrés me la mandó, pero de un chico del Real Cartagena, se llama un chico, no voy a decir el nombre, violencia intrafamiliar, cascó la novia, le echó gasolina al no sé qué y el tipo está en la cárcel. Un chico de la sub-17 de Colombia. Entonces, yo ayer hablaba con el presidente de la federación y quería hablar con el presidente de la DIMAYOR porque yo decía, esto es un tema a la larga, esto es un tema de educación, de valores, vos mismo lo acabaste de decir. Yo decía, hombre, a los representantes les obligan, por ejemplo, a los representantes les obligan todos los años a hacer una refrendación de su licencia y hay un montón de módulos de valores, de cómo tratar los menores de edad, de no sé qué. A los técnicos los están obligando a sacar unas certificaciones si quieren seguir dirigiendo. Yo estoy diciendo a los jugadores de fútbol, oblíguenlos a tomar unos cursos y unas certificaciones de unos módulos en valores, en que uno no le pega a la mujer, o sea, tantas cosas que hay por hacer tan fáciles y tan sencillas, que es lo mismo que está diciendo Andrés. Lo estoy trayendo simplemente lo del deporte y que no se va a ver mañana, o se va a ver en 5, en 6 años, en las nuevas generaciones, porque es muy triste hoy ver, y sigo con el deporte, ver lo que nos está pasando con un John Jair Durán, chico de 21 años, con todo el futuro del mundo. Sí. Y es un tema de falta de educación financiera, falta de educación, falta de valores, y en el fondo, como digo yo, ni siquiera ellos son los culpables, somos los culpables como país, como industria. Y que no nos dé miedo decir que uno sí le debe enseñar al hijo que a la mujer es con el pétalo de una rosa, o sea, es que yo le enseño eso a Juanpe, pero y él es así, pero es como que raya porque es que no, todos somos iguales. No, Juanpe, le abres la puerta del carro, eso es bonito, eso les gusta, eso no las minimiza, pero nos da miedo ya. Cuando uno sale con eso, no, lo masacran, pues que quién sabe que le voltean a uno todo, entonces, ¿sí o no? No. Me desvié el tema, pero valores del país, de respetar, de la decencia, del comportamiento digno, porque ahí sí que es cierto, a los que nos ha tocado tomar decisiones de verdad duras en la vida, tomar la decisión del uso de la fuerza y demás, uno sabe que la fuerza no es el camino, salvo que sea esa instancia donde hay que actuar, pero el resto uno tiene que tener una sociedad que conviva, etcétera.
Pero le iba a decir una cosa frente al deporte, Lucas, que yo adoro el deporte, soy fanático del deporte, me enferma el deporte, solo sé de fútbol, ahí sí como dicen, lo que pasa es que fui un retronco, hermano. Tronco, sí, yo. Tranquilo que a Lucas también le dicen tronco. No, Sí, sí. lo único malo es el equipo donde jugó, pero el resto, berraco, berraco. Juan Carlos, volviendo como al tema, porque a mí me parece muy importante y es una de las cosas que nosotros tratamos de hacer en el chat, en el podcast, es siempre hablar de cosas ganadoras. La filosofía de nosotros es open source capital, o sea, si a mí me está yendo bien una acción, Lucas, ve, me fue muy bien, compra esta acción, ve, Darío, compra esta acción. Yo creo que tenemos que, o sea, tener una mentalidad muchísima más ganadora. Hablando de cosas ganadoras, ¿cómo sería Colombia si no tuviéramos el problemita del socio que tenemos? ¿Vos te imaginas Venezuela sin Maduro y con un gobierno totalmente democrático? O sea, el primer proveedor de absolutamente todo sería Colombia. ¿Por qué en el actual gobierno hay ese interés de que siga en el poder ese personaje y que básicamente nuestro mejor socio comercial del futuro lleve 20 años paralizado? O sea, esta sería otra economía si el país vecino estuviera realmente activo. ¿Cuál es el interés del actual gobierno y qué harías vos si fueras presidente o cómo te pronunciarías ante un gobierno como el de Maduro que simplemente pues no permite que dos países pudieran progresar? Mucha cosa, digamos, de lo que estás mencionando para analizar y comentar. Lo primero es que el régimen de Maduro, para hablar específicamente, lo mejor que nos podría pasar es que se caiga. Nadie podría estar mejor que los venezolanos víctimas de esta gente, que se han tenido que ir 8 millones y los millones que viven allá que terminaron siendo, de tener 40% de pobres, pasaron a tener 95% de pobres. O sea, es una destrucción de cómo básicamente se hace más miserable una sociedad. A vivir con un salario mínimo de $2 al mes. Es una tragedia. Y en cambio hay unos boliburgueses que sí tienen toneladas de plata, porque la plata va fluyendo de la coca, del oro y del coltan, y también del petróleo que logran coger. Y son excesos. Ahí sacaban la tarjeta de invitación de la fiestica de la hija de Vladimir Padrino. Lo vi. Además es servidor como militar allá o en cualquier parte del mundo, no tiene cómo tener esa plata. Simplemente no se puede. ¿Cómo se hace? O sea, ¿qué explica eso? No, es que es un genio que hizo una startup y la sacó adelante. Dudo que ese haya sido el camino. De pronto sí montó una startup, pero de otros productos, ¿no? Eso es como lo que uno ve. Entonces, hay un tema que es muy triste, me pasa mucho, como yo vivo en Miami, obviamente tengo alrededor mío muchísimos venezolanos que se vinieron de allá y hoy por una u otra razón, porque les tocó salir volados, porque volvieron, sacaron plata, o sea, no sé, pero están bien, ¿cierto? Están bien, o porque sobrevivieron y montaron negocios en Estados Unidos, o porque sacaron plata porque ya era inviable y sacaron lo poquito que tenían y vendieron lo que tenían. Pero vos vas hoy a Caracas, vos vas hoy a Venezuela y vas a las zonas rosas, a las zonas buenas de Venezuela y hay mucho dinero, eso está dolarizado totalmente y es como si nada, como si estuvieran anestesiados. Y lo que vos decís, hay un 95% de pobreza, pero hay gente que va y dice, no, ya no está pasando nada, ya todo está normal, o sea, ¿de qué es lo que están hablando? Entonces es como entre una inconsciencia y que de pronto ese 95% de la otra gente, pues más resentimiento social crea eso, no sé, ¿cómo? Yo una cosa, digamos, en el caso de las intenciones de Petro y la gente que está en el gobierno de hoy, llamémoslo la zona más procomunista de antaño, que hoy en día de alguna manera incide allí y que ahora es un narcocomunismo, porque han encontrado que esa es una fórmula muy efectiva de expandir las ideas a través de control poblacional, plata, armas y financiación, obviamente, de la política y de actividades. Pero pensando incluso en lo que algunas de estas personas sienten, lo que pasa es que viven en una utopía que nunca van a poder materializar.
Es la famosa utopía de la igualdad absoluta y que entonces no hay individuos sino colectividad. Bueno, todo ese marxismo que existe. El problema de eso es que no ha funcionado en ninguna parte del mundo nunca en la historia. Entonces ahí es donde uno se lamenta que logren, y por eso el problema de que ya no sea comunismo, sino narcocomunismo. Cuando era comunismo solo eso ya fracasó. El narcocomunismo crea ese modelito un poco a la venezolana, que es, hay un poco de gente pobre, pero hay una cosa aspiracional donde hay unas, digamos, polos de riqueza extremo, pero al final donde todo se justifica con la tesis de la revolución. Entonces no importa destruir un país, no importa empobrecerlo, no importa no explotar los recursos naturales, no importa que no haya energía eléctrica, no importa matar a alguien, todo se justifica por esa revolución utópica. Eso no lo puede permitir una sociedad. Y sobre todo una sociedad que en últimas tiene valores cristianos, que esos valores cristianos, si algo básicamente están originados, es en el valor del ser humano y del individuo como esencia de la sociedad, y a partir de allí la familia como primera burbuja social y elemento central de cómo se desarrolla una sociedad. Entonces, eso es lo que ahí hay que ser enfáticos, y ustedes tal vez lo decían antes, tal vez lo dijo Darío, y es el tema de un poco estamos en una batalla cultural, que hay que ya ser muy empáticos en poder tener posiciones firmes sobre estas cosas y decirlo, y motivar a la gente, porque lo que está claro es que la van a meter por entre un sifón. No, y hay que decirle a la gente que, o sea, a la gente que no tiene recursos, básicamente, pues la están estafando. Y si vos, por ejemplo, querés hacer empresa y tenés un presidente que lo primero que cita cada 3 discursos es a Karl Marx, vos decís, no, yo ya no voy a poner el capital. Hay que decir a la gente que no se están haciendo trampa. Es que, Yo no sé qué es peor, que cite a Karl Marx o al último Aureliano, weón, porque es que el que cita a Marx, uno dice, bueno, algo, pero ya cuando habla de Aureliano, pues creyéndose este personaje de Cien años de soledad, ya no dicen, ¿en qué manos de quién estamos, Dios mío? Y esto lo traducen a la práctica. Recordemos cómo los tigres asiáticos se hicieron ricos en 50 años. Tasas de inversión, básicamente tasas de ahorro del 35%, tasas de inversión del 30-32%. Esa es la historia de los Coreas, los Singapur, etcétera. Colombia, en los años de la seguridad democrática, llegamos a tener tasa de inversión del 28% del PIB, que eso fue básicamente una gran historia, porque veníamos de cuando Arias llegó, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda, nosotros tenemos tasa de inversión del 12% del PIB, veníamos de esa crisis, cerca de un default, y entonces, ¿qué trajo la seguridad al país? Inversión. De esa tasa de inversión. Entonces, ya cuando uno tiene una tasa de inversión del 28%, empieza a decir, fluye la infraestructura, o sea, hay ilusión, hay inversión privada. A ver, mire la correlación con el tamaño de la clase media. Se abre la barriga de la clase media. Pobreza de 52% en el año 2000 a 27% en el año 2019. Nos coge la pandemia y perdimos 10 puntos. Sí, fue un infarto lo que tuvimos ahí, y en parte se está pagando eso. Pero eso coincide con la narcoeconomía que se acelera a partir de los acuerdos del 16, que expanden toda la criminalidad y que se vuelve otra vez la economía alternativa. Los acuerdos del 16, o sea, el ego de ganarse un Nobel nos llevó a eso. Yo creo que sí. A mí eso yo lo lamento mucho, y me duele todavía por mis soldados y policías. Es que yo dirigí hombres valiosos de Colombia para que sacrificaran todo, nos dieran toda la oportunidad de resolver un problema, y resulta que se perdió toda esa oportunidad y se resolvió al revés. Yo creo que ese sector, para bien o para mal, ese es otro debate, es el que estabilizó macroeconómicamente después del 16 la economía, y en este momento es lo que tiene estabilizado económicamente al país. Absurdamente. La cantidad, ese es un estabilizador enorme. Y es una gran preocupación, porque entonces reemplazar eso también demanda un gran esfuerzo. Oh, pues claro. Eso no es en automático, ni porque yo ahora sí critico mucho candidato que los veo, primero no habiendo conocido el país, no haciendo la tarea de estudiar los temas, pero segundo creyendo, pues es la era de las redes sociales, que uno gritando y vociferando arregla un problema. Oh, claro. Trabajando y produciendo procesos. No caer, Juan, que vos sos de los pocos que no caes en eso, en el síndrome de la frivolidad, como que con frases efectistas, pero hay más profundidad en un charco, pues aquí en la séptima. Eso es lo que a mí me parece que es tu gran diferenciador, pues yo les decía a ellos, pues porque te conozco de hace tanto tiempo.
Arias tenía razón y pues en esta discusión yo creo que pues los comentarios que vamos a tener nosotros después van a ser bastante positivos, pero Darío, a mí me da mucha alegría pues tener aquí pues a alguien que realmente habla pues con conocimiento. Final del deporte, porque yo me sentí que vale la pena hablar del deporte aprovechando a Lucas. Te robo un minuto o dos. Yo creo profundamente en el deporte y decía, yo no fui buen deportista, pero el deporte le da a la gente disciplina, le da a la gente motivación, le da a la gente, sobre todo en las zonas más periféricas del país, la oportunidad de sacar a los muchachos del reclutamiento criminal. Deporte, cultura y educación tecnológica, o digamos gusto por la tecnología, que eso es casi un arte en sí mismo, eso le quita a la criminalidad todo lo que uno pueda. Entonces, ahí por ejemplo hay una cosa que hizo Enrique Peñalosa en Bogotá que yo valoro, los centros de la felicidad, que llama él, que tienen unas infraestructuras muy buenas, con piscina, gimnasio, espacio para educación computacional o digital, y espacio, digamos, para la danza y el arte y la pintura. Entonces, cada ser humano tiene un gustico por algo, pero eso da disciplina y sobre todo aleja a la gente de la criminalidad. Hoy yo veo con mucha preocupación que el ejemplo que da el gobernante, porque el gobernante al final no es un emperador, es un servidor que tiene la misión de dar ejemplo, para precisamente tener ese honor de tener eso. Tiene que ser un tipo bien portado, pero la mejor manera de tener gente bien portada, y ojo, yo no quiero ser mojigato, yo respeto profundamente la libertad de la gente y a puerta cerrada es la vida de cada quien, pero como sociedad es mucho mejor tener una sociedad dinámica, positiva, digamos, enérgica, saludable. Entonces, al deporte le quitaron 500.000 millones de pesos. ¿Por qué necesitamos que el deporte además funcione? Primero, porque es un gran negocio. Es una máquina de hacer dinero en los países desarrollados. Luego ahí hay empleo, no solo el deportista, sino toda la cadena de valor que eso produce. Y segundo, porque da prestigio. Los países hoy en día, en esta era de las comunicaciones en tiempo real, básicamente nuestros jugadores, nuestros deportistas terminan siendo íconos, industrias en sí mismo, como los cantantes. Yo soy fanático de los Maluma, de Karol G, de J Balvin. Me encanta. Uy, íbamos bien. ¿Vives? Eso es demasiado importante. Soy defensor de James, digan lo que digan. Ese man es un berraco. Ese man ya quisiera no haber tenido ese chance. Debe ser porque fui tan mal jugador que habría querido. Nos dimos a conocer por Higuita y por el Pibe como país en muchas partes del mundo. Así es. Mire que yo iba hace unos años a una junta directiva en África y uno decía Colombia y decían Higuita, Valderrama. O sea, no había nada. Hoy dicen Lucho Díaz. Juan Carlos, yo te quiero aprovechar, pues, ya con la última pregunta mía, es, hombre, todo el mundo, la reforma laboral, y yo ayer veía un video que le sacó Mark Benioff, el fundador de CEO de Salesforce, y era básicamente hablando con un Optimus. La gente todavía no ha entendido que en determinado momento vas a decir, ¿yo por qué pago un portero? ¿Yo para qué pago si me sale mucho más barato contratar un robot? O sea, todo este cuento de la automatización que se viene, y nosotros en vez de estar preparándonos para generar electrones y token, solo se nos ocurre como recargos o sobrecargo, o sea, simplemente armamos la estructura más pesada posible para distanciarnos del futuro que se viene. O sea, el que escriba la reforma laboral debería tener un robot de Optimus Prime al frente para que se dé cuenta qué es lo que viene. ¿Qué pensás vos con todo este mundo de robótica e inteligencia artificial en torno al trabajo y cómo nosotros nos estamos acomodando? ¿O qué tendría que hacer Colombia para poder acomodarse a ese futuro? Hernán, dos anécdotas y un mensaje. Mire, estaba en Princeton hace un año hablando con un profesor de economía que está estudiando todo el tema del impacto de la inteligencia artificial en la economía. Y él me decía, mire, lo que va a pasar va a transformar la realidad de los mercados para siempre. Esto es una aceleración y obviamente nos va a generar unas eficiencias enormes y nos va a generar unas deficiencias muy grandes en términos del mercado laboral mientras lo adaptamos. Ahora, hay optimismo. Eso le ha pasado al mundo varias veces. Lo que pasa es que nunca a la tasa de crecimiento de velocidad en la que vamos, y ese es un reto. La segunda, bueno, el tipo me dijo, un país como Colombia debería beneficiarse de esto. Tiene agua, tiene posibilidades de energía y tiene gente joven. O sea, ustedes deberían ser de los que se montan a ganar en esto. No hay plan para eso.
Segundo, estaba en Madrid hace un año por ahí, unos 6 meses, y me reuní con un experto en inteligencia artificial. Y el tipo me dijo, yo no puedo creer que alguien quiera ser presidente por ahí en el 27 o 28 en un país como Colombia. Y le digo, ¿y por qué? Me dice, porque ustedes van a tener un doble problema de empleo. El problema que cargan, de falta de competencias laborales, educación, suficiente oferta laboral, y los empleos que se van a perder aceleradamente y que no vamos a saber qué hacer con ellos. Entonces ahí vienen varias cosas. El sistema educativo hay que rehacerlo en Colombia y hay que irnos hacia la tesis de modelos de educación de un año, de life learning, es decir, de aprender a lo largo de la vida y básicamente modelos donde lo único que importa sea la generación de ingresos. Yo decía, yo creo que en el colegio hay que meter mucho valor y civismo, pero en la carrera universitaria, ¿qué hay que estudiar ya para mañana tener un ingreso? Sí, en 10 meses. Tenemos que conectar el mercado laboral y el empresariado. Un poco el gobierno tiene que ser ahí, más bien es como un árbitro que conecta los dos mundos. La educación que se requiere con los puestos de trabajo. Eso es fácil decirlo, es difícil que pase, pero es el tipo de discusión que vamos a tener que tener realmente en el país. Ahora, la otra perspectiva y mirada que hay que tener es que de todas maneras estos temas de la inteligencia artificial ya son reales, están con nosotros. Las reformas laborales que el país tiene que hacer tienen que ser básicamente pro formalidad y no pro informalidad. Los costos elevados lo único que hacen es sacar a la gente de la posibilidad de tener una seguridad social. Entonces, esto es criminal con la gente. Criminal, porque es muy fácil decir que no, que se le pagan unas horas extras adicionales a la gente. Digamos, a mí me alegra por por las personas. Mire, uno tampoco puede subestimar. Cuando usted tiene un ingreso de 1 millón de pesos y le dicen que le van a dar 1.200.000, pues usted no puede decirle a la gente, no, es el colmo, ¿cómo va a ser? Que las necesidades son grandes, con 1 millón de pesos no vive nadie. Digamos, es muy difícil todo esto. Hay que tener esa sensibilidad humana, pero por el otro lado también hay que tener ya el papel del que es el estratega. Juan, decir, a la gente. Te voy a dar una idea, porque es que yo creo que en esto hay que pensar mucho fuera de la caja. Salarios mínimos por horas, ¿por qué no? Pues dejen que la gente solo trabaje horas si quiere trabajar horas, o que el empresario que solamente horas pueda hacerlo. Y dos, deje, por ejemplo, que sectores transables, si usted sabe de lo que estoy hablando, que ese es el enredo, las mujeres cabeza de hogar que trabajan en los cultivos de flores, el trabajador en los cultivos de banana, en fin, en las confecciones, puedan tener parte del ingreso en pesos, y si ellos quieren, para no obligarlos, un upside en dólares. Entonces, si se aprecia el tipo de cambio, la compañía amortigua con una reducción en el costo laboral, pero si hay una bonanza porque hay una depreciación de la moneda, el trabajador también lleva de la bonanza, y no como ahora que ellos se la empacan toda y después vienen a pedir subsidios del Estado. Es como pensar fuera de la caja. Es un buen tema. Oiga, ahí cierro con un dato que se conecta con eso. ¿Sabe cuánto exporta hoy Colombia como porcentaje del PIB? 16%. Nada. ¿Cuánto exporta Chile? 33%. ¿Cuánto exporta Corea del Sur? Básicamente 44%. México, 38%. Colombia tiene que duplicar sus exportaciones para al menos estar en un 30% del PIB y aumentar el potencial. Escasamente exportamos 49.000 millones de dólares. El país debería ponerse meta a cierre del año 2030. Eso cambia con la exportación de clorhidrato de cocaína. ¿Cómo creo yo que hay que hacer esto con todo el tema de minería y meternos en esas cadenas de valor? Tema de agroindustria, pero esencialmente es minería y energía. Si nosotros duplicamos esa producción, realmente a la vuelta de 4 años estamos exportando 80.000 a 100.000 millones de dólares. Pero es lo que hay que apostarle, porque ahí es donde está la oportunidad de riqueza. Drill, baby, drill. Sí, así es. Ajá. Darío, yo no sé, pues ya nos hemos extendido bastante. Yo no sé si vos tenés alguna última pregunta o dejamos que el gordo vaya cerrando acá, porque pues me imagino que tenés una agenda apretada, hombre, Juan Carlos, pero podríamos cerrar con una última 2 preguntas, gordo, Darío. Sí, el gordo ahí la tiene. Yo le agradezco a Juan Carlos. Yo quiero ser reiterativa con la primera parte de Juan Carlos, perdón, pero sí estamos muy traumatizados con un Santos 3 o con un Duque 2.0. ¿Cómo hacemos para que eso se nos quite de la cabeza? Pues hombre, es que a uno no lo pueden solo caracterizar por la gente con la que trabajó, ya, pues porque
cuando estuvimos de acuerdo, y cuando estamos en desacuerdo, hay desacuerdo. Llevo 8 años sin, como le dije, tratar con el doctor Santos, pero hay otro tema que yo diría que es la básica. Mire, por allá en el año 2001, 2002, antes de que comenzara el gobierno del presidente Uribe, que no era muy conocido el doctor Uribe, había un grupo de personas en el Ministerio de Hacienda. Allá trabajaron el doctor Santos, el doctor Duque, y pues yo no puedo compararme con personas que llegaron al gobierno nacional como presidentes, pero humildemente también trabajaba yo. Y la pregunta es que se le debería hacer a cada una de estas personas por quién votó en esa elección. Yo sí le puedo decir por quién voté. Voté por el doctor Álvaro Uribe Vélez, a quien no conocía, pero el señor representaba la agenda que es coherente y consistente con mi tradición, con mi familia y con 150 años de historia militar que es en la que he estado. Y esa ha sido siempre mi posición. Es que mi posición no cambió, la que cambió fue la del doctor Santos, que optó por un camino diferente y yo me quedé donde estábamos. Lo que pasa es que, claro, al haber estado ahí, pues asumo esos costos. Lo que a mí mucha gente me dice es, ¿por qué no ha dicho cosas agresivas y demás? ¿Por qué no lo voy a hacer? No es mi manera de ser. Yo soy un tipo que, como les digo, fui criado para ser un hombre de bien, un hombre decente, tranquilo, respetuoso, amoroso si puedo, así como llevo un león por dentro que es tal vez lo que el país ha conocido. Por eso yo siempre digo que nada más peligroso que un perro que ladre y no muerde. Yo me acuerdo de eso de los festivales de 31 de diciembre, cuando suena la pólvora, esos perros que ladran y apenas suena el primer volador, se abren, y en cambio el perro mira, porque es mejor tener un perro que muerde y no uno que ladra. Juan Carlos, yo estoy de acuerdo con vos. Es más, yo creo que yo soy del mismo corte, así yo parezca diferente en X. Yo soy muy agresivo y soy muy apasionado con ciertos temas. Y este tema a mí me apasiona mucho, el tema de Santos. Sí, te he visto, a mí me carcome por dentro, por supuesto, porque mi compañerito de pupitre está acá y yo sé quién es y yo conozco su decencia, su todo su trato. O sea, ¿entendés? Que a Andrés Felipe Arias lo hayan tratado de un ampón, de un ladrón, es muy complicado para uno. Y yo entiendo que uno quiere evitar ser agresivo y tal, pero yo estoy mamado. Si a mí hay algo que me frustra es que no caiga Maduro. Yo me meto a X cada 10 minutos a ver si cayó Maduro, porque llevamos 20 años esperando justicia. Yo cada 2 minutos me meto a ver si por fin Daniel Quintero queda imputado y o sea, lo sacan de la carrera. Porque es que uno no puede creer que hoy esté la FARC en el Congreso, el guerrillero o el exguerrillero dictando cátedra de moral. Y de moda. Hombre, los buenos están ganando. Entonces, sí, bacano que no hacerle la guerra a Juan Manuel Santos. Pero entonces nunca lo de Odebrecht. Nunca, y entonces se salió con la suya. Entonces seguimos en esto. Ahí es donde no estoy de acuerdo. Una anécdota de la vida, digamos, de las vivencias reales. Uno, cuando teníamos esas cosas con el ejército y la policía, había unos tipos que uno llegaba al salón y, mejor dicho, ¡Quilemol! Eso, mejor dicho, íbamos a acabar con todos y demás. Y de pronto, realmente llegaba la hora de la operación. Llegaban unos tipos todos humildes, calladitos. ¿Quién cree que era el que daba? El que mete el pecho. Daba el cabecilla de alto valor. El que gritaba, ese ni iba. El calladito, ese coronaba. Entonces yo tal vez no, pues... Ya me lo dijo, listo. Pero tal vez, Ya respondió. Te creo. Es dura cuando hay que ser dura y hay que decir lo que hay que decir. Pero al mismo tiempo este país necesita, precisamente, si queremos que haya ejemplo de altura, el próximo presidente de Colombia tiene que ser precisamente la antítesis de esta vulgaridad que estamos teniendo. Sí, eso me parece buenísimo. Pero también, por ejemplo, Darío me contaba, por ejemplo, hacen asobancaria. A Daniel Quintero no lo invitan. O sea, hay que empezarle a cerrarle las puertas a las personas que son indeseables, pues. Eso sí, ¿cómo debe ser? Como debe ser. A Manuel Santos tarde o temprano va a responder ante una corte de justicia. Tarde o temprano.
Yo me lo encuentro porque además vivimos en el mismo barrio y yo he querido acercármele, porque yo soy como vos, de verdad, o sea, Es un tipo y yo- educado, usted es un hombre Sí. bueno con corazón de león. y quiero decirle, porque yo le digo, a mí me encantaría encontrarme y decirle, ¿usted cómo duerme de noche? Usted sí duerme. Sí, claro. Eso es lo único que yo le quiero decir. Pero ni lo hago porque o está con su hijo Esteban, que no me parece una mala persona, o está con Tutina, que no tengo nada en contra de ella. ¿Sí me entiendes? Que no quiero. Y, ¿sabes qué? Que lo voy a contar acá. Ahí se le ve cómo sufre, cómo ve las miradas de la gente a su Claro. alrededor. O sea, él ya está pagando, es lo que quiero decir. Y eso es lo que Pienso le lo genera a mismo. uno tranquilidad. Y en Bueno, eso, última pregunta. los que creemos en Dios, pues todo el mundo sabe que mi Dios a cada quien le da lo que le corresponde cuando toca. Pero esa justicia divina demora mucho. Sí. Bueno, no, En cambio, Juan, la justicia humana es en un segundo, como bien sabe Andrés Felipe. no, mi pregunta es, ¿vos estás esperando el aval del partido, del centro, o vos vas por firmas, o vos cómo vas? Pues mira, ahí primero no soy parte del Centro Democrático. Yo he estado hablando mucho con el presidente Uribe y él obviamente además le interesa, como debe ser, que su partido se preserve bien y que logren tener seguramente una presencia muy fuerte en el Congreso. Entonces yo en eso soy supremamente respetuoso. Yo estoy analizando cuál es el mejor camino. Ciertamente no va a ser por firmas, entonces tengo que encontrar un partido que me habilite, pero que al mismo tiempo me dé la tranquilidad de que haya una cosa limpia, de que uno no termine en una cosa desagradable, porque al final la habilitación presidencial es sobre todo, uno, por poder participar, dos, por tener el nombre, y luego ya para poder integrar, ahí sí como se dice, la fuerza política necesaria para ganar en la consulta de marzo, y si Dios permite, llegar a la presidencia en mayo del 26 en primera vuelta. Eso lo tenemos que articular. Si logramos eso, Es muy importante. va a tener un mandato claro, vamos a poder hacer muchas de las cosas que hablamos acá, coordinar con las cortes, reanimar el país, ponerle confianza, y ojo, nos van a hacer maldades, Claro. muchos, y ahí es donde uno tiene que mantener el norte claro y la capacidad de tomar las decisiones que son necesarias tomar. No, pues buenísimo, Juan Carlos, pues agradecerte por el tiempo. Yo sigo insistiendo, este formato largo es importante porque dan una verdadera oportunidad, y vuelvo y digo lo que dije de los periodistas, es que esa pregunta capciosa, que no dice nada, pregunta tonta como para generar clics, pero cuando uno tiene la oportunidad de ver el pensamiento con profundidad, cuando contestas como lo haces y llegas y decís, no, es que yo soy un león calmado, a mí me parece muy importante eso, y pues muchas gracias por estar en 10 AM. No sé qué más quieren decir, señores. Muchas gracias, Juan Carlos. No, Juan Carlos, gracias, ya vieron por qué el mío, pues. Hernán, Sí, tenía razón, sí. es la nobleza y la fineza y el corazón bien puesto, y la cabeza bien, usándola bien Además tiene una familia espectacular y como volver a tener allá arriba en el Soria, volver una familia funcional, ¿no? sí hace falta. Pues, Sí, no hace falta. El sentimiento del aparato militar del ejército en este momento, ¿cuál es? ¿Vos que sí sabes de eso? muy golpeados, pero saben que a las Fuerzas Armadas siempre hay que apoyarlas. Sí, claro. Yo tal vez hablo ahí así como se dice, con sesgo absoluto, porque las adoro y sé que hay unos soldados, hay unos policías listos para hacer lo que haya que hacer, pero que obviamente ellos están al final aterrados, que tienen que asumir el costo de ser básicamente subordinados. Son gente buena. Nuestros hombres y mujeres militares y policías en su mayoría son gente buena. Siempre habrá gente que no funciona o que son el reflejo de la sociedad colombiana. Hay uno que otro que está equivocado y que incluso viola. Así es. Aceptable, pero en su mayoría hay que rodearlas porque son los que además nos van a sacar adelante. Es más, son los que todavía mantienen este barco a flote a pesar de que le está entrando tanta agua. Los que no dejan que se descarrile del todo. Que se descarrile del todo. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias. Andrés, Mucha David, suerte, mucha suerte. Gordo, que no lo vi, un saludo. Estamos especial firmes. para todos. No, es que no se puede,
No puede ver. No me dejan. No, que no lo mostramos. 4-0. Chao. Chao, chao. Chao, 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 chao. Chao. Chao a todos.